Queridos hermanos, estamos hoy en el lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario y la liturgia nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículos 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó de qué se trataba. Cuando le informaron que pasaba Jesús el Nazareno, empezó a decir a gritos: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le dijo: «Señor, quiero ver». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía alabando a Dios. El resto de la gente al verlo alabó también a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy se nos presenta en el Evangelio ya no una parábola. Sabemos que Jesús en muchas partes del Evangelio habla en parábolas, que son no cosas que sucedieron realmente, sino elementos que él toma de la vida cotidiana para dar una enseñanza. Sin embargo, hoy nos encontramos con un hecho concreto, real. No es una parábola, sino un encuentro de Jesús con el ciego de Jericó. Varios elementos importantes en este Evangelio. En este Evangelio comienza diciéndonos que este hombre estaba sentado al borde del camino. No perdamos de vista esta expresión, al borde del camino, porque también la vamos a entender un poco más al final. Como era una persona ciega, pues sabemos que no veía, pero sí podía escuchar. Él sintió el ruido de la gente, sintió el murmullo y preguntó: ¿qué pasa? Y entonces le dicen: es Jesús el Nazareno. Y este hombre empieza a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». ¿Qué podemos deducir de esto? Que aunque él no conocía personalmente a Jesús, sí había escuchado hablar de él, porque le llama con dos títulos, primero de dos formas. Le reconoce con el nombre propio de Jesús, le dice Jesús, y luego le dice hijo de David, es decir, que le está dando el título de Mesías. Y comienza a gritarle: «Ten compasión de mí». Una cosa importante en este Evangelio es que cada uno de nosotros también sintamos que somos ese ciego del camino, porque puede que tengamos bien nuestros ojos, pero a nivel espiritual podemos tener mucha ceguera. Y entonces así no nos quedamos como espectadores del Evangelio, sino que nos metemos allí directamente en la dinámica de la palabra del Señor para ver qué nos dice a cada uno de nosotros. Pensemos un momento cuando hemos sentido el paso de Jesús por la vida de nosotros, porque seguramente cada uno podrá decir momentos puntuales en los que ha sentido el paso de Jesús. Y quizás porque otras personas se lo han compartido. Es el Señor el que está pasando. Cuando pregunta el ciego: ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese murmullo? ¿Qué pasa? Le dicen: es Jesús de Nazaret que está pasando. Cuando nosotros hemos sentido que alguien nos ha anunciado a Jesús, que nos está diciendo: el Señor está pasando por tu vida, lo hemos aprovechado ese paso del Señor por la vida de nosotros, o de pronto lo hemos dejado pasar. Y también que nos preguntemos: ¿en qué momento yo he sido instrumento para anunciar a otros que el Señor está pasando? Cada uno de nosotros, no solamente el sacerdote, que tiene pues una misión particular de anunciar la palabra del Señor, sino también todos los creyentes. ¿Cómo comparto yo mi fe a otras personas para decirles que el Señor está pasando por sus vidas? Entonces, cuando este hombre comienza a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí», aparecen unas personas que le dicen que se calle, que no grite. Y este hombre comienza a gritar más fuerte. Aquí hay también una cosa especial. Cuando nosotros llamamos al Señor, cuando nosotros rezamos al Señor, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, muchas veces van apareciendo voces
que nos acallan, que nos quieren como quitar ese momento de encuentro personal con el Señor. Esas voces interpretadas aquí como personas que quizás te distraen, que quizás no rece tanto, te lo dicen, o no te lo dicen, pero te están tratando como de descentrar del camino. Entonces, que cada uno de nosotros pensemos, ¿quiénes son esas personas, situaciones, o yo mismo que tengo tantas voces en mi interior que hacen tanto ruido y no me dejan? Por ejemplo, me hago el propósito de rezar, pero me entretengo con el teléfono, con la televisión, con el internet, con otras cosas, y voy quitando el espacio para el encuentro personal con el Señor. Entonces, aquí vemos la perseverancia de este hombre, que le dicen que se calle y él grita aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detiene. Es una cosa muy bella en el Evangelio, porque Jesús se para, se detiene y manda que lo traigan. Eso quiere decir que la oración nuestra tiene un efecto en Dios. A veces podemos pensar, bueno, pero ¿de qué sirve rezar si yo rezo y parece que el Señor no escucha mis oraciones? Pero miren que la oración sí tiene un efecto. Alguien lo decía de manera muy bella, que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. ¿En qué sentido? En que cuando yo rezo, cuando yo oro, logro que el Señor acoja mis oraciones. Entonces Jesús se detiene, lo manda a llamar, se lo traen, y Jesús le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? A mí me llama la atención en este Evangelio, porque es que Jesús tiene una pedagogía maravillosa. Con todas las personas que el Señor tiene cosas diferentes. Miremos, por ejemplo, que hay personas que Jesús las ha sanado sin decirles nada. Simplemente les ha impuesto las manos y los ha sanado. Pero aquí, en este caso concreto, Jesús le hace una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Esto es importante, porque el Señor también nos pregunta a nosotros en nuestra vida personal, aquí y ahora: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces cada uno de nosotros tendrá que mirar en el corazón y decirle al Señor qué está necesitando, qué quieres que el Señor haga en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor respeta profundamente tu libertad, y mientras tú no quieras, aunque tengas muchas situaciones o muchas cosas, mientras tú no quieras, mientras tú no abras el corazón al Señor y le digas: Señor, que recobre la vista. En el caso del ciego, cada uno le dirá lo que necesita en su corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? Era evidente lo que este hombre necesitaba. Jesús es el Señor y conoce nuestro corazón, y por lo tanto Él conoce nuestras necesidades. Pero Él nos pregunta porque tiene una delicadeza impresionante, porque Él quiere que nosotros se lo digamos. Era evidente que este hombre está ciego, y Jesús sabía que este hombre le iba a pedir que le sanara, de poder recobrar la vista. Pero le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y eso es lo que nos pregunta hoy el Señor, que cada uno de nosotros podamos responderle: ¿qué quiero que el Señor haga por mí en este momento? Lo vas a pensar un momento. Bueno, este hombre le dice: Señor, que recobre la vista. Es muy especial ese recobrar la vista, porque ya nos da una pauta. Recobrar la vista significa algo que él había tenido y lo perdió, porque hasta ese momento del Evangelio, podríamos nosotros pensar, bueno, él era ciego de nacimiento o había perdido la vista en algún momento, porque Jesús también ha sanado en el Evangelio a alguno que era ciego de nacimiento. Pero este le pide al Señor recobrar la vista. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un antes y un después, que había un antes cuando este hombre veía y otro momento en el que se quedó ciego. Eso también es importante, porque nos ayuda a nosotros a entender como periodos en nuestra vida. De pronto tuvimos antes un momento de cercanía con el Señor, y de pronto en un momento determinado, sin saber cómo, nos fuimos perdiendo en el camino. La primera lectura de hoy, que bueno, no la hice aquí, pero se las cuento, es del libro del Apocalipsis. Una de las expresiones muy bellas que hay ahí, fuerte, del Señor, es que dice a una de las iglesias: hay 7 iglesias en el libro del Apocalipsis, y le dice a una de las iglesias el Señor: tengo contra ti una cosa, que has dejado enfriar el primer amor, has olvidado el amor primero. Y claro, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado al Señor? Hemos comenzado un camino de conversión, pero después hemos bajado la guardia. Después como que nos hemos alineado ahí, y como que ha llegado un momento en que vamos por inercia, como que hemos perdido toda esa fuerza, toda esa novedad, todo ese entusiasmo del comienzo. Entonces lo relaciono profundamente con eso. Has dejado enfriar el primer amor. El ciego del Evangelio de hoy
Antes veía, porque está pidiendo recobrar la vista, por lo tanto hubo un momento en que veía y dejó de ver. Que nosotros también nos preguntemos en nuestra vida en qué momento yo me perdí del camino, en qué momento perdí la vista y me dejé meter en otras cosas. Y es el momento de decirle al Señor que nos sane, que volvamos a recobrar la luz, la vista. Y entonces el Señor, ante esta petición de este hombre, Señor, que recobre la vista, el Señor se lo confirma y le dice, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Aquí entonces hay también una cosa bellísima, y es que el Señor lo ha repetido varias veces en el Evangelio a otras personas, a la hemorroísa, por ejemplo, tu fe te ha salvado. A otras personas Jesús les ha dicho, tu fe te ha salvado. Y hoy también se lo dice a este hombre. La fe es importante. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios toma la iniciativa en nuestras vidas, pero también espera nuestra respuesta. Y en este caso concreto fue este hombre que escuchó quién estaba pasando por allí. Cuando le dijeron, es Jesús el de Nazaret, entonces él empezó a decir, Señor, ten compasión de mí. Lo quisieron callar, pero él siguió gritando más fuerte, Señor, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y por eso, la fe de este hombre, porque la fe es un don de Dios, pero la fe se cultiva. La fe la tenemos que cultivar nosotros todos los días, como a una planta que le tenemos que echar agüita, porque si no le echamos agua, pues se muere, sale el sol, la seca, bueno, se seca la tierra y la planta se muere. Pues la fe nuestra también, que es un regalo del Señor, la tenemos que cultivar. Y la fe mueve montañas. Entonces, el Señor nos dice claramente en su palabra, si tuvieran fe siquiera como el grano de una semilla de mostaza, moverían las montañas. Pues bueno, Jesús le dice a este hombre, tu fe te ha salvado. Y entonces aquí viene una parte también fundamental en el Evangelio, y es, en esta versión de San Lucas dice que al instante recobró la vista y le seguía alabando a Dios. Jesús no lo tocó. Hay otros evangelios donde Jesús, por ejemplo, a uno que también estaba sordo, ciego, bueno, Jesús hay otro momento del evangelio donde hace lodo con su propia saliva, con la saliva del Señor, y coge un poco de tierra y hace lodo y le unta a la persona. ¿Qué especial? Pues bueno, no es ese evangelio para meditarlo en este momento, cuando llegue el momento lo haremos. Pero me llama la atención que aquí el Señor solamente dice de palabra. El Señor dice, recobra la vista, y al instante. No es decir, no pasa ni 2 minutos, ni 3, ni 10, sino que el efecto es inmediato. Al instante recobró la vista. Y esto nos muestra el poder de la palabra y concretamente el poder de Jesús. Sabemos nosotros que en la creación Dios crea de la nada. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios es creador con su palabra. Por eso cuando nosotros resucitemos al final de los tiempos, cuando sea el momento de la resurrección, el Señor nos va a llamar, va a decir, levántate, y nosotros nos vamos a levantar de la tumba por la voz del Señor, porque la palabra del Señor crea. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible? Si nos morimos, el cuerpo se descompone, después quedan solo los huesos, después con el paso del tiempo ni siquiera los huesos porque quedamos vueltos nada, con el paso de los años y de los años nos quedamos solo en polvo. Y el Señor nos puede resucitar. ¿Y cómo? Con su palabra, solo que Él lo diga, levántate, y te levantas, porque el Señor tiene ese poder de la palabra. Entonces, qué maravilla, hermanos, el verbo, el Señor. Entonces, al instante recuperó la vista. Y nos dice el Evangelio de Lucas que le seguía alabando a Dios. Ese le seguía ya nos da una pista de discipulado. Ese hombre que antes pedía limosna, ahora sigue al Señor. Y yo quisiera también ampliar esta homilía con otros detalles que no están en este Evangelio de Lucas. Les cuento algo. De los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay 3 evangelios que se llaman sinópticos porque son parecidos, Mateo, Marcos y Lucas. Tienen muchos textos que están en los 3 evangelios, con algunas cosas iguales, pero con otros matices distintos. Y entonces este evangelio también está contado por Marcos y por Mateo. Y en Marcos, por ejemplo, hay unos detalles que no los da Lucas, pero que son bellísimos. Pero esto lo podemos entender fácilmente. Pensemos en 3 amigos que tienen una experiencia, que se van de vacaciones, 3 amigos. Y luego vienen de las vacaciones y se encuentran con otros amigos. Y estos le dicen, bueno, cuéntanos cómo fueron las vacaciones. Y cada uno cuenta las vacaciones y cada uno lo va a contar desde perspectivas distintas. Un día fueron los 3 a la playa, pero van a contar cada uno pues de cómo vivió cada uno ese momento. Pues así podemos entender nosotros el que 3 discípulos o 3 evangelistas nos narren la experiencia
de Jesús. Y cada uno lo va a narrar desde contando lo mismo, pues dando matices diferentes, porque cada uno ha vivido y tiene una percepción y una experiencia que hace que para mí esto fue más fundamental y para el otro pues esto otro, valga la redundancia. Entonces, del Evangelio de Marcos hay algo muy bello para completar este Evangelio que a mí me gusta muchísimo. Que en el Evangelio de Marcos dice al comienzo que este hombre estaba al borde del camino, Lucas también lo dice. Pero Lucas al final dice simplemente que le seguía alabando a Dios, le seguía, ya, discípulo. Pero Marcos dice que le seguía por el camino. Entonces, el hecho de que se repita la palabra camino al comienzo, el ciego sentado al borde del camino, es decir, no está en el camino, sino al borde del camino, no ha entrado en el camino todavía, pero después de que recupera la vista, entonces está en el camino, dentro del camino, es decir, en el camino de seguimiento de Jesús. Y bueno, hoy compartía con una amiga, Ángela de Sevilla, que me decía una cosa muy especial, que el sacerdote, seguro en su parroquia, que un sacerdote que ella había escuchado una homilía del ciego de Jericó, decía que muy posiblemente este hombre, este ciego, que después se hace discípulo, que comienza a seguir a Jesús, haya acompañado a Jesús a Jerusalén y también haya participado, digamos, haya estado cerca de todo lo que vivió el Señor, de la pasión y de la resurrección. Y claro, cuando ella me dijo esto, que le impactó mucho, me quedé pensando, y creo que sí, que el sacerdote tiene razón. No podemos deducir del Evangelio exactamente eso porque no sabemos. A ver, este ciego no hace parte del grupo de los 12 apóstoles de Jesús. Sabemos que de los 12 apóstoles solamente hay uno junto a la cruz, el discípulo amado. Los otros unos huyeron. Alguno podría estar por ahí de cerca, tal vez Pedro, que estaba por ahí de cerca, que lo niega, pero que de alguna forma estaba como tratando de seguir, como para saber dónde llevaban a Jesús y todo. Hayan podido algunos discípulos de Jesús ver lo de la pasión. No haber estado ahí junto a la cruz directamente porque no nos lo dice el Evangelio, pero que hubieran podido saberlo o pues, enterarse. Además que fue una cosa que conmocionó toda la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, podemos pensar que Bartimeo, porque aquí tampoco nos dice cómo se llama el ciego de Jericó, pero en el Evangelio de Marcos sí nos dice que era Bartimeo, hijo de Timeo, hijo de Timeo, que estamos ya en el capítulo 18 de Lucas. Jesús ya está próximo a Jerusalén. Jericó es una ciudad que está muy cerca de Jerusalén. Por lo tanto, si él empieza a ser discípulo de Jesús y Jesús va a Jerusalén y va a ser ya esa la última semana de la vida de Jesús, porque ya sigue la pasión, por lo tanto sí es muy factible que Bartimeo haya participado pues, de esos últimos acontecimientos, es decir, de enterarse de la pasión del Señor y de incluso de la experiencia de la resurrección, porque Jesús seguramente no solamente se apareció a los 12, sino que se apareció a muchos discípulos, como lo dice también otro texto de la Escritura. Y termino esta reflexión también con otro detalle que no nos lo da Lucas, pero sí lo dice Marcos, y es por ejemplo esto, que cuando llamaron al ciego, que Jesús lo mandó a llamar, entonces vinieron a decirle que el maestro te llama, y él soltó el manto y dando un salto, llegó a donde estaba Jesús. Y ese detalle también me parece muy bello por dos cosas. Primero, en el desierto, Jericó es una ciudad cerca del desierto, en el desierto de día hace mucho calor, pero por la noche hace mucho frío, porque la arena no retiene el calor. Por lo tanto, en los desiertos el frío es tremendo. Y esta manto que este hombre tenía seguramente le servía para cubrirse por las noches, para cubrirse del frío. Y cuando este hombre se siente llamado por Jesús, que aún no ha recuperado la vista, suelta el manto. ¿Por qué? Porque el manto era su seguridad. Y me hace pensar en otra figura, la mujer samaritana, cuando se encuentra en el pozo de Siquén con Jesús, ella llevaba un cántaro para buscar el agua del pozo, porque todos los días tenía sed y tenía que ir a buscar agua. Cuando ella se encuentra con el Señor y el Señor le dice que hará que emane una fuente hasta que salte hasta la vida eterna, o sea que él le puede calmar la sed para que no tenga que venir, para que no vuelva a tener sed jamás. Esta mujer suelta el cántaro. Es bellísimo ese detalle en el Evangelio de Juan, porque el cántaro era la seguridad que esta mujer tenía para coger el agua que necesitaba todos los días. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cuál es mi cántaro? Y en este Evangelio doy concretamente, ¿cuál es mi manto? ¿Qué es aquello que tengo que soltar para liberarme? ¿Qué es aquello que yo tengo que soltar cuando me encuentro con el Señor? Que ya no le doy relevancia, que ya no es importante para mí. Ese detalle me parece a mí bellísimo. Y lo último, el salto. Porque uno se imagina una persona que es ciega, pues aunque tenga mucha habilidad ya porque quizá lleva muchos años ciego,
pues ya puede conocer un poco el terreno, pero generalmente los ciegos llevan un palo o alguna cosa para poder mirar si hay algún obstáculo por el camino. Pues este hombre suelta el manto y da un salto. O sea que es una cosa bellísima pensar que en alguien que estando ciego tendría que medir muy bien dónde se para, dónde camina, este da un salto para llegar hasta donde está Jesús. Siempre me ha llamado mucho la atención eso, para que lo pensemos también. Bueno, hermanos, bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, si te ha gustado este video y quieres compartirlo con otras personas, con amigos, con familiares, lo puedes hacer. Y si no te has suscrito todavía, pues ahí está a la derecha de la pantalla, está la parte donde se puede suscribir. Activa la campanita para que siempre esté actualizado de las publicaciones que yo hago y colaboren también pues para la difusión de estas homilías, compartiéndolo con otras personas e invitándolos también a suscribirse.